Y ha quedado claro a raíz de esta denuncia que el Congreso como institución no ofrece canales seguros para hacer denuncias de esta naturaleza. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. La Comisión de Ética tiene mucho trabajo en estos días porque ha habido una avalancha de robasueldos, lamentablemente, acusados de robar los sueldos. En esta jornada, este lunes, se va a volver a ver el tema de la congresista Magali Ruiz, ¿no? Ella es acusada de recortar los sueldos. ¿Por qué se tiene que volver a ver? Hola, Karina. Efectivamente, la Comisión de Ética pues no ha logrado generar los votos que han sido necesarios para aprobar el informe que propuso la presidencia de la Comisión de Ética, que era sancionando a la congresista Magali Ruiz. Frente a esta situación es que hoy nuevamente se va a volver a votar porque hubo una mayoría de votos sin abstención. Pero más allá de eso, Karina, creo que el mensaje hacia afuera es que hay una especie de impunidad política y de inacción frente a situaciones graves que se han denunciado. Yo no comparto el criterio de varios colegas en creer que tienen que tener una prueba indubitable sobre las actuaciones éticas de un congresista. Y creo que no se puede pretender igualar el rol de un trabajador frente a la función de un congresista. Son absolutamente dos actores diferentes. Y ha quedado claro a raíz de esta denuncia que el Congreso como institución no ofrece canales seguros para hacer denuncias de esta naturaleza. Y yo sí creo que debería volverse a debatir el tema de la Comisión de Ética en el Congreso de la República, en el sentido de si acaso esta comisión tiene que estar conformada por congresistas, cuando ven casos que tienen que ver con otros congresistas. Han habido propuestas en el pasado, incluso se ha planteado que la Comisión de Ética esté formada por personas externas o quizá combinaciones entre actuales o externos para darle un nivel de mayor objetividad, pero especialmente cuando se presentan denuncias de esta naturaleza, cuando trabajadores están denunciando a congresistas y al no haber canales seguros, entonces es evidente que ningún trabajador pues se atrevería a hacer una denuncia. Eso, ¿no? A ver, maneras de que no sean los propios congresistas, ¿no? Para que esto avance más rápido, para que esto sea más fácil de llegar a una solución, porque justamente yo con el congresista Nano Guerra García estaba hablando del tema de Edgar Tello, y Edgar Tello es otro caso de un congresista que se le está acusando de robasueldo, y ayer Punto Final también decía que había viajado al extranjero y que su esposa había hecho una especie de chanchita, ¿no? Para que le cubran los pasajes. Decía que los trabajadores del despacho le prestaran dinero y que después ella iba a devolver el dinero. ¿Qué clase de coacción es eso? No es la esposa del parlamentario. Y recordemos que Edgar Tello se ve envuelto y acusado por una trabajadora que tiene 8 meses y medio, que el viernes hablamos con ella y nos dijo que estaba prácticamente dando vueltas en el Congreso de la República para ver quién le hacía caso, porque se había quedado como que en el limbo, sin saber qué hacer, pero no podía dejar de ir al Congreso porque la despedían. Es que, Karina, es eso lo que yo digo. No existe un canal seguro para denuncias de esa naturaleza. No existe. A mí, sinceramente, me sorprende que no haya una oficina de recursos humanos ágil, una comisión contra el hostigamiento laboral instalada bajo los procedimientos de la norma, no haya un sindicato del Congreso donde creo que debería alzar su voz frente a estos temas. O sea, a mí de verdad me sorprende mucho que no haya una institucionalidad clara para proteger y que crean que los trabajadores de confianza no tienen derechos y que prácticamente uno puede hacer lo que quiera con ellos. Y creo que eso no es lo que corresponde. Pero además, digamos, a raíz de esta situación grave, Karina, porque para mí sí es grave, evidencia un poco pues que los congresistas creo que no manejan de manera clara y objetiva sus propios despachos congresales. Me ha sorprendido mucho a raíz de todos estos casos que hay toda una lógica de decir que no sabían nada, no conocían nada, que prácticamente la culpa es del asesor principal, y eso denota sí, una
inacción y una falta de omisión en el deber y responsabilidad política directa que tienes. Y no se puede pretender a través de una serie de explicaciones creer que un trabajador pues es igual al de un congresista. No es así. El congresista como tal va a detentar siempre un poder mayor. Y obviamente un trabajador de confianza, si es de confianza, va a estar más sometido. Entonces la idea es cómo evitamos que ese desbalance no sea visto como una sensación de avasallamiento. Yo lamento que no hayan esos canales seguros, creo que eso le corresponde de manera directa a la institución como tal, para eso hay una oficina de recursos humanos, hay un sindicato, creo que tienen 2, 3 sindicatos, que creo que deberían generar estas comisiones. Para ponerte un ejemplo, Karina, a raíz de lo que pasó, por ejemplo, con el caso del ex congresista Freddy Díaz, yo mandé un conjunto de solicitudes al Congreso sobre un tema del comité de hostigamiento sexual. Para ponerte un ejemplo, ¿sabes qué me enteré, Karina? Que Sí. nunca se ha instalado el comité de hostigamiento sexual, nunca, pese a que está acordado en un acuerdo de mesa directiva. No se quiere, no se ha instalado. Yo mandé nuevamente otro oficio insistiendo que debería instalarse, pero no, parece que solo se actúa cuando hay hechos gravísimos y esa no debería ser la lógica institucional. Por favor, yo le pido que me espere un ratito, regresamos después con usted para seguir hablando de este espinoso tema en el Congreso de la República. No se muevan, regresamos. Seguimos nuestra conversación con Ruth Luque, integrante de la Comisión de Ética. Ella es congresista de Cambio Democrático. Congresista, usted me estaba dando algunas salidas porque es un hecho que los congresistas tienen mucho más poder que los trabajadores y algunas veces los intimidan estos malos congresistas, ¿no? Que se han dedicado a robarles el sueldo, ¿no? Hemos tenido a congresistas que hacen campaña política regalando cosas, pero no con la suya, sino con el sueldo de sus trabajadores. Ahora recientemente se ha sabido que Rocío Torres ha presentado documentos falsos ante la Comisión de Ética, le ha hecho firmar a todos sus trabajadores una declaración jurada diciendo de que ellos han dado voluntariamente a su sobrino para la conformación de un partido político los dineros que se han encontrado en las transferencias. Ya salió una de las trabajadoras en Punto Final diciendo que ella fue coaccionada y que la misma Rocío Torres le inquirió pues estas sumas de dinero. ¿Qué hacer para que no se vean afectados, ¿no? Es decir, les cobran como un peaje por haberles dado trabajo. Efectivamente, Karina, como vuelvo a decirte, no existe canales seguros para que los trabajadores puedan presentar denuncias contra los congresistas. No existe, porque si existieran, no tendríamos este nivel de investigaciones que solo nos enteramos a través de medios de comunicación. Y si ellos han recurrido a los medios, es porque el único espacio seguro que encuentran. Porque si uno mira, Karina, el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Ética a raíz de este tema, uno puede apreciar claramente quiénes preguntan, a quienes nos interesa el esclarecimiento de la verdad y nos interesa conocer y que estos casos avancen. Lamentablemente no vemos eso. Y te quiero mencionar, Karina, como te decía en mi primera participación, lamentablemente no vemos tampoco una respuesta institucional, porque los congresistas pasamos. Vendrá un siguiente grupo de congresistas y veremos, yo no sé qué tipo de denuncias se podrán presentar. Entonces tiene que construirse espacios y canales institucionales seguros. Y yo te puse el ejemplo del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Yo este tema, por ejemplo, Karina, para citarte un ejemplo, cuando pasó el caso de Freddy Díaz, yo solicité información aún en octubre del 2022 al Congreso de la República si a raíz de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento ¿funcionaba o no funcionaba el comité frente al hostigamiento sexual? ¿Sabes qué me respondieron, Karina, en esa fecha? Me respondieron que ese comité no estaba instalado. No estaba instalado. ¿Y por qué no estaba instalado? Porque según ellos, digamos, no existe una claridad normativa. Pese a que existe un acuerdo de mesa directiva que la propia Mirta Vázquez en su momento dejó muy claro y que tenía que estar formado por 2 trabajadores y 2 congresistas. Y no funciona, porque hay una interpretación administrativa y no funciona, nadie dice nada. Y ese es un ejemplo
de cómo, por ejemplo, una instancia de esta naturaleza debería existir, ¿no es cierto? O en el caso de los trabajadores que denuncian sobre estos temas de recortes, deberían encontrar también un canal seguro, ¿no es cierto?, en los comités alrededor de la Oficina de Recursos Humanos, sindicatos, canales seguros para hacer sus denuncias. Pero lamentablemente estamos encontrándonos entre la palabra de un trabajador y la palabra de un congresista. ¿Y qué pesa para muchos congresistas? La palabra La de un palabra congresista. del congresista, Y eso así no es, es. para mí, no es adecuado, Exitosa. Karina. Me parece Y que además además que la en estos palabra de un casos, congresista también se ve, se sopesa con el voto del congresista. por eso es que yo creo, Karina, y lo digo con muchísima objetividad, ya lo he mencionado a varios colegas, para mí el tema de la Comisión de Ética debería replantear. O sea, es decir, no podemos seguir funcionando una Comisión de Ética que dé denuncias de esta naturaleza, donde congresistas deciden sobre congresistas. Creo que hay Claro, pues sí propuestas parte. que hace tiempo se plantearon, donde yo creo que debería retomarse, donde tiene que haber una fórmula mixta o quizá una fórmula más neutral que permita dar confianza, objetividad a la decisión. Porque si se sigue caminando así, me temo que el mensaje que será es que es un mensaje de impunidad política. Pero lo peor de todo es que no se toma acciones hacia adentro, porque esta situación de denuncia de posibles recortes salariales debió haber generado la instalación, por ejemplo, mínimo de un procedimiento seguro para denuncias de ese tipo. No existe. ¿Quiénes han generado los mecanismos de denuncia seguro? La prensa. Imagínate, la prensa. Y a mí, sinceramente, me apena mucho porque en realidad lo que se está generando además es un mensaje de desprotección al trabajador. No, pero eso Ningún es lo que trabajador. existe. Eso es lo que existe y la prensa pues está precisamente para que no se cometan esos despropósitos. Yo le quería preguntar lo último. ¿Qué se puede hacer con esa trabajadora de verdad? Que escucharla es un agravio para todas las mujeres. Edgar Tello tiene a una mujer de 8 meses y medio. Ya está entrando a su tercera semana. Le falta una semana para dar a luz. Entonces, ella se ve obligada a ir al Congreso de la República para que no la echen. Tiene 21 años de servicio en el Congreso de la República y tiene que ir a dar Exitosa. vueltas. Tiene que ir a dar vueltas. Normalmente ya debería estar en su casa con el descanso por el embarazo, ¿no? Con el prenatal. Pero como no sabe cuál es su situación, le han dicho que firme para ser auxiliar cuando ella era asesora, entonces tiene miedo que la voten y está dando vueltas y nadie la recibe en la mesa directiva. Sí, Karina, yo creo que en este tema, como vuelvo a decir, si hubiera un comité, ¿no?, de intervención, prevención frente a estas situaciones, Sí, pero no podría hay. actuarse de ¿Qué se manera podría preventiva. hacer? Entonces, como eso no hay, yo creo que corresponde un poco a la mesa directiva, un poco tomar una decisión para actuar en términos preventivos en tanto se resuelva esta situación. Creo que esa debería ser un poco la salida, ¿no? Dado que este tema se está dilucidando además en la Fiscalía, entiendo, porque hay un conjunto de presuntos delitos que se ha mencionado y luego creo con todo esto que nuevo último que ha salido. Entonces, en tanto eso se resuelva, creo que puede ser una salida, debería ser quizá una salida intermedia. Lamentablemente a mí no me corresponde tomar esa decisión en tema. Este caso recién se va a ver, no puedo profundizar tampoco mucho, luego no quisiera que objeten, digamos, mi participación sobre este tema, pero creo que la respuesta institucional debería ser en ese sentido, en tanto el caso se resuelva, ¿no es cierto? Y más bien, a raíz de todo este tema, la mesa directiva sí debería implementar de manera activa los comités de intervención frente a hostigamiento sexual, los comités de intervención frente a hostigamiento laboral y generar canales seguros de denuncia. Y creo que ahí el trabajo de los sindicatos debería ser fuerte, Muy ¿no?, fuerte. para garantizar estos derechos de los trabajadores.